Vamos a hablar ahora un poco de esta cepa delta que también nos está preocupando a todos y al gobierno también, ¿no? Porque en definitiva ya se plantea cambiar el protocolo de ingreso al país para extranjeros o para turistas. ¿Se acuerdan que se había quitado la cuarentena? Bueno, ahora está en discusión qué hacer con eso. Ya creo que hay una decisión de parte del gobierno de eh, volver a las cuarentenas si es que se confirma la existencia de la cepa delta. Ayer escuchábamos a las autoridades del Instituto Pasteur explicar que se están estudiando 3 casos. Falta hacer el estudio genómico de 3 casos para determinar fehacientemente si se está ante los 3 primeros casos de esta variante Delta, que para conocer un poco más de esta y de la Delta Plus, que también se ha hablado en las últimas horas, agradecemos el contacto y a Santiago Mirazo, virólogo, que desde hace, mira, creo que es la primera vez que charlamos contigo acá en el programa, ¿no? Te hemos consultado muchas veces, Santiago, pero la primera vez que te ponemos al aire, ¿qué grado de preocupación tenemos que tener por la inminencia? Prácticamente ya se puede decir que va a entrar, si es que ya no entró, de esta cepa, si es una variante de preocupación que ya la califican de que sí, y comparativamente con la Delta Plus, ¿qué es lo que podría suceder? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Primero, bueno, un placer estar en el programa esta mañana. Es una variante de preocupación, fue la última que la OMS clasifica como de preocupación en función de sus características de transmisibilidad y a su vez porque está asociada a un riesgo mayor de hospitalización, entonces fue catalogada como de preocupación. Y si bien fue la última, yo me animo a decir que es la variante que más cambia el partido. Y por eso también es la preocupación. Es la variante que muy probablemente sea dominante en el mundo en muy poco tiempo, prácticamente la única que fuera a circular en el corto mediano plazo. Se transmite mucho más rápido que todas las demás. Tiene una hija, para hablar coloquialmente, que tú lo decías, Claudia, que es la Delta Plus, es una variante que tiene una mutación extra a la Delta, que si bien todavía no genera preocupación, ya se empezó a ver en otros países, en 10 u 11 países. Es decir, esta variante Delta es un poco la tónica de la era post-pandemia. Digamos, Europa, Estados Unidos ya saliendo de lo que es la pandemia como problema de salud pública importantísimo, empieza a ver, con una población, alto porcentaje de población vacunada, empieza a ver una era, una nueva etapa en la que este tipo de variantes de mayor transmisibilidad pueden hacer que aparezcan rebrotes, puede hacer que en una era post-pandemia puedan aparecer algún tipo de restricción y demás. Entonces, por igual la preocupación es que en América ya se ha detectado en Argentina y Chile, en casos importados. En Brasil probablemente tengan algún nivel de transmisión comunitaria porque sabemos cómo es Brasil respecto a cuál es la postura de Brasil respecto a la pandemia en general. Entonces es a que las variantes en Brasil se puedan transmitir bastante rápidamente. Entonces es inexorable que entre Uruguay hay algunas sospechas, falta confirmar, de que puede ser así. Y cambia el escenario porque nos agarra, si bien mucho mejor parados que cuando entró la P1, que no la vimos venir, que nos pasó por al lado como un tren. Esta variante Delta la vemos venir, tenemos un 40 y poquito por ciento de la gente vacunada con las 2 dosis, entonces nos agarra en un escenario mucho mejor. El problema es el resto de las personas que no están vacunadas. Claro, Santiago, Y acá hay que ser claro, sí, sí, no, que porque, la vacuna funciona sí, contra esta variante. decime. Eso es importante. La vacuna La funciona. vacuna funciona contra esta variante. No tenemos claro todavía Coronavac, por no hay información, pero es esperable que la vacuna funcione, pero van a funcionar con las personas que tengan 2 dosis y no con las de una. Claro, Entonces tenemos un alto porcentaje de gente todavía susceptible contra la delta. justamente el ministro apelaba en las últimas horas a que hay un porcentaje, creo que es el 8% de los uruguayos que no ha ido a darse la segunda dosis y lo importante que es para fortalecer el sistema inmunológico. Lo cierto es que esta cepa delta está detrás del rebrote de Israel, es la que le ganó terreno en Brasil a la P1 y es la que va a ingresar acá, ¿no? Este, la única característica es la rapidez de contagio de esta cepa, es decir, la transmisibilidad, o también es una Más cepa que nos puede letal. traer otras inconvenientes a nivel de la salud. Bueno, tiene varias implicancias y por eso es una variante, es la variante, digamos, más cambia el partido, digamos. Una es la transmisibilidad, se transmite mucho más que cualquier otra, incluyendo que la P1.
sea, es más transmisible que la P1. Y a su vez se ha visto que las personas que han sido infectadas con la variante P1 pueden reinfectarse con esta variante Delta. Es decir, que la protección de la infección natural de las personas que han sido infectadas con la P1, que son casi todas, porque el gran pico de contagios que hubo en Uruguay fue en este 2021, con ya la P1 instalada, puede reinfectarse con la variante Sí, Delta. sucedió en Manaos Y además, eso. la otra, que sí, En Manaos se dio, ¿no? perdón, Manaus, Manaos es la fuente, ¿no? Es exacto. de todo esto, ¿no? Santiago, Sí, ayer se anunció sí, el ministro sí. Salinas que este decreto que permitía que las personas que salgan del país y vuelvan a entrar, que estén vacunadas, lo que dice el decreto es que los vacunados no tienen que hacer la cuarentena. ¿Vos, desde tu expertise, crees que es importante para evitar el ingreso, o por lo menos contener el ingreso de nuevas cepas, que los que vuelvan de afuera del país hagan la cuarentena? Absolutamente, absolutamente, porque los países, Jimena, a los que los uruguayos van a ir a estas vacaciones, son países en los que la variante Delta está ganando terreno rápidamente. Estados Unidos, España, por ejemplo, Europa, y está ganando terreno rápidamente, entonces es factible, aún la persona vacunada, ya lo sabemos, se puede contagiar y puede ingresar, a pesar que va a tener una enfermedad mucho más leve, obviamente, puede ingresar esa variante Delta como casos importados, como entró la COVID-19 a Uruguay en marzo del 2020, por casos importados, y nos puede agarrar en un escenario en el cual la variante Delta pueda volver a retrasar lo que es la recuperación de la epidemia en Uruguay. Entonces me parece muy acertado que se reinstale algún tipo de medida que permita contener esa dispersión a partir de personas que vuelven del exterior. Pues, como esa medida de eliminar la cuarentena era razonable, claro, pero el escenario hoy es completamente distinto cuando se tomó esa medida. Se maneja una cuarentena de una semana. ¿Es suficiente una semana con un hisopado? Estas variantes, sí. La respuesta corta es que sí. Estas variantes, además de la transmisibilidad y que aumenta la posibilidad de hospitalización, se ha visto que tiene un periodo de incubación más reducido. Y ya no hablamos de aquellos 7 días, media, sino que hay casos que empiezan a aparecer como positivos a los 3-4 días. Entonces, esa semana es una semana de seguridad bastante razonable, bien, con un hisopado, justamente para eliminar o minimizar el riesgo de transmisión de esa variante a la comunidad. Todos los linajes de esta variante Delta son de preocupación, entonces, todos. Sí, es un conjunto de variantes, ¿sí?, que tienen algunas características comunes, algunas mutaciones comunes. Y todas esas variantes dentro de ese grupo de Delta son todas de preocupación. Hoy tenemos 4 variantes de preocupación, de todas las variantes que circulan en el mundo, que son muchísimas porque las buscamos, las detectamos con la vigilancia epidemiológica, pero las que nos importan son 4, y particularmente hoy nos importa la Delta. Ahí está. ¿Se debería hacer la secuenciación genómica de todos los casos a partir de ahora, o solo los que vengan de afuera, solo los del límite con Brasil, como se está haciendo ahora? La secuenciación genómica tiene un cuello de botella muy importante, que es el costo. Digamos, el costo de la secuenciación es muy elevado. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una cobertura de secuenciación del 10%, es decir, de cada 100 casos, pueden secuenciar 10. Y estamos hablando de una capacidad económica mucho más elevada. Entonces, lo ideal es optimizar recursos. Claramente en frontera es una de las primeras opciones. Y lo otro es viajeros de zonas de riesgo donde hay circulación amplia de la variante Delta, como lo decíamos hace un ratito. Hay que optimizar en ese sentido y no hacer una secuenciación de todos los casos que aparezcan por aquí, salvo que se haga un estudio con ese fin. Pero claro, como vigilancia epidemiológica de frontera fundamentalmente, y casos importados de zonas calientes, digamos, para adentro. A tu modo de ver, Santiago, ¿qué otras medidas de prevención se podrían tomar? Ya sabemos, el gobierno va a aplicar de vuelta la cuarentena para los que vengan del exterior, pero ante esta inminencia de ingreso de esta cepa que nos puede realmente revertir la cuestión de la pandemia, ¿qué otras medidas se debieran tomar? Bueno, la primera es la vacunación. La gran barrera que tenemos contra esta variante Delta, y como teníamos contra P1, es la vacunación, la mayor gente posible en el periodo más corto posible. Esa es la primera.
Y después a nivel individual, lo de siempre, reducir los contactos, reducir las burbujas, lo que venimos hablando desde siempre. La emergencia de las variantes, si analizamos desde el punto de vista geográfico, emergen en lugares donde hubo extrema transmisión comunitaria y donde la epidemia no se tomaron medidas de manera de reducir la transmisión comunitaria. India, Brasil, Reino Unido, son países donde la epidemia explotó, incendió ese país y justamente ahí fue donde surgieron esas variantes. Entonces, está el factor virológico, esas mutaciones que les confieren cierta adaptabilidad para desplazar a la anterior, pero hay factores también demográficos y ecológicos que justamente en nuestro comportamiento, que las dos medidas son lo que hace que una variante emerja. Si las dos no lo puede hacer, necesita las dos. Entonces en Uruguay tenemos que cortarle una de las dos, que es esa transmisión extrema que estamos teniendo, porque hay que recordar que todavía estamos en una situación grave en Uruguay, estamos recuperándonos de a poco, pero estamos grave, y las medidas que tenemos para contener esa dispersión de la Delta es las de siempre, sumadas a la vacunación. Puede cambiar el partido en el sentido de aumentar los casos, sobre todo en personas con una dosis o sin dosis, y puede obligar a retrasar, como hablamos hace un rato, la recuperación y la salida de esta pandemia y el control de esta pandemia previsto por el fin de año. Santiago, siempre miramos a un costado y quiero ver el ejemplo de Argentina, ¿no? Se confirmó en las últimas horas que la variante que predomina en Argentina es la Gamma, que vendría a ser la de Manaos, un 41%, luego la andina con un 37% y la Alfa, que es la británica, un 14%. O sea, 3 distintas variantes son las que predominan en Argentina. ¿Qué leemos de eso? ¿Qué nos dice? ¿Que hubo mucho movimiento, que se viajó mucho? ¿Qué se puede interpretar y qué es lo que, digamos, hicieron mal para no repetirlo? Bueno, Argentina es un país, digamos, el caso particular es Uruguay. Digamos, Uruguay es de los pocos países que tiene una neta predominancia de una sola variante, que es la P1, porque la variante anterior era bastante débil para competir a la P1 y la barrió, para ser gráfico. Argentina tiene una competencia de variantes, entre ellas la andina. Aquí en Uruguay la andina por suerte no hubo casos comunitarios de la variante andina. Y Argentina tiene múltiples fronteras. Las medidas de cierre de fronteras no fueron tan drásticas como lo fue aquí. La variante alfa, que tú decías, entró por casos importados y rápidamente se diseminó por todo el país. Es decir, que fue mucho más permeable la frontera argentina que la Uruguay. Lo que es llamativo en Uruguay es que la variante alfa, que es la variante originalmente de Reino Unido, que circula en Brasil ampliamente, no haya entrado aquí. Seguramente tenga que ver con que la variante P1 es realmente una variante dominante y una región geográfica, sobre todo eso, limitada como es Uruguay, no hay lugar para la competencia. Pero yo creo que la razón está en la permeabilidad de las fronteras fundamentalmente. Santiago, te agradecemos pila la charla esta mañana, y me quedo pensando si ya el gobierno tiene la madurez suficiente, gracias Santiago, la madurez suficiente de manejar estas circunstancias si aparece. Apelar de vuelta al teléfono rojo, ¿no? Claro, porque es tan imprevisto, es tan impredecible el comportamiento. Salinas dijo que iba a variar. Los científicos ya lo están alertando, más allá del GACH, es lo que mi mirada. Pero una cosa es que lo alerten desde la comunidad científica y otra cosa es que formalmente haya una estrategia. Pero hay equipos científicos investigando esto más allá del GACH. No me refiero a eso, ya sé que hay, digo, bueno, ya no está formalmente un GACH honorario. Lo que mencionaba recién Santiago de la posibilidad de estos 3 casos, lo informó ayer Carlos Battiani, que es el director del Instituto Pasteur, que hacen la secuenciación genómica. Hay 3 casos posibles de la variante Delta en el límite con Brasil, que se está estudiando, o sea, ya está ahí, es inminente. Y por eso... Perdón, ya está, si se confirman ya están dentro del Uruguay. Ya están dentro del Uruguay. Claro. Y por eso es la importancia, ¿no?, de los que salgan. Tanto hablamos de la reactivación del turismo, que se celebra, que se abran las fronteras, que puedan volver a trabajar las agencias, las compañías de viajes. Pero esto, ¿no? Bueno, poner en la balanza y decir, bueno, sí, reactivamos este sector,
pero ¿qué podemos hacer para prevenirlo o para contenerlo? Bueno, volvemos un pasito atrás y volvamos a la cuarentena obligatoria para los viajeros. O sea, ese tema de las medidas y de ir aflojando por un lado y sosteniendo por el otro es importante también. Lo dijo Salinas ayer, dijo que la cantidad de variantes que haya de este virus va a ser la cantidad de variantes que vamos a tener de las medidas. Claro, mutamos como mutan los virus, como mutan las variantes. Exactamente. Así fue que lo dijo.